Bienvenidos al podcast para el buen querer. Charla con nosotros de sexualidad, de pubertad y emociones. Además, si eres profesional de la educación, estrenamos sección con podcast dirigidos a ti, para que te sirva de vehículo en el tratamiento de las relaciones de pareja entre los jóvenes. También habrá contenido para familias, así que adelante. Bienvenidos al podcast para el buen querer, de la mano de Asexórate. ¿Hablamos? Hola, cierra los ojos. ¿Los tienes cerrados? Ciérralos. Vale, imagina que estás en un bosque. Puedes ver árboles de diferentes tamaños, tipos y colores. Si bajas la mirada puedes ver el suelo. Según donde mires, verás tierra, musgo, hojas secas, flores silvestres. Venga, va, no te quedes dormido. Abre los ojos lentamente y regresa al presente. ¿Por qué nos hemos adentrado en este bosque imaginario, Mariana? Hola, Sandra. Pues muchas veces solemos ver la educación sexual como una parte de ese bosque, como un árbol aislado y con un solo camino, visualizando exclusivamente los peligros y la genitalidad. Y claro, pues evidentemente la genitalidad y algunos peligros forman parte de la sexualidad y la educación sexual lo aborda, pero poner el foco sobre ello nos impide ver y disfrutar del resto del bosque, de nuestro cuerpo, nuestras emociones, deseos y placeres. En definitiva, dejamos de lado el cómo nos vivimos y ponemos el foco en los embarazos, las infecciones de transmisión sexual, los abusos, la violencia. La educación sexual es un proceso de enseñanza, aprendizaje y acompañamiento sobre la sexualidad en relación a sus aspectos psicológicos, físicos y sociales. No es educación sexual para hacer, sino para conocerse, aceptarse y poder expresarnos de modo que seamos felices. Vale, entonces cabría distinguir entre sexualidad y genitalidad, ya que es fundamental para erradicar prejuicios y aceptar la diversidad. Mientras que los genitales son una condición biológica determinada y transmitida genéticamente, la sexualidad, como dices, es algo que se construye durante toda la vida. Las relaciones sexuales son solo una parte de esa sexualidad. La sexualidad va mucho más allá de nuestro cuerpo y nuestros genitales, abarcando todo lo que vivimos, sentimos y expresamos. Une el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción. Y por ello hacemos educación sexual tanto con lo que decimos y hacemos como lo que callamos y ocultamos. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer educación sexual en el aula? Pues, por ejemplo, teniendo muy en cuenta los recursos que se utilizan, las opiniones que lanzamos en torno a una noticia. También estamos haciendo educación sexual cuando omitimos contestar un tema y cambiamos rápidamente a otra cosita para evitar contestar esa pregunta. También los recursos que utilizamos como la música, los libros, las imágenes, cuando decimos frases como son cosas de chicos o cosas de chicas. E incluso cómo reaccionamos, ¿no? Nuestros comentarios, como nuestra expresión corporal, cuando por ejemplo vemos a chicos y a chicas tonteando por los pasillos, besándose, cogidos de la mano. Es decir, si nos hemos enterado bien, la sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos y creencias, actitudes, valores, conductas prácticas y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. ¿Esto tiene alguna relación con el deseo, el consentimiento y el placer? Cuando hacemos educación sexual es inevitable y además necesario que hablemos sobre algunos conceptos como son el deseo, el consentimiento y el placer. El deseo es una energía que nos impulsa a compartir intimidad con otras personas y nos motiva a relacionarnos, a disfrutar y a pasarlo bien. Luego está el consentimiento, ¿no? Que es una manera clara de aceptar, de decir, vale, sí, ok, ¿no? Pero claro, no siempre consentimiento y placer van de la mano. Vamos a ir poquito a poco. Poco a poco y con buena letra. Se puede consentir una práctica sexual sin desear participar en ella por muchas cuestiones. Por deseo de complacer, porque es lo que toca, por miedo a que si no tengo sexo no quieran estar conmigo, por miedo al enfado de mi pareja o a que haya represalias contra mí, porque si no tenemos relaciones sexuales, ¿cuál es nuestro vínculo amoroso?
Pero claro que tenemos voluntad y deseos. Es necesario aprender y enseñar que el consentimiento es imprescindible y además debe ir unido al deseo. De ahí la importancia en que ese deseo sea compartido, que el placer sea mutuo y no tanto en el consentimiento pasivo o el sometimiento al deseo ajeno. Entonces, aclarando términos, consentimiento sí, consentimiento no, deseo sí, deseo no, solo consentimiento, solo deseo. Échanos un cable, Mariana. Con consentir parece que no es suficiente. ¿Y si le añadimos el deseo? Lo hago porque me apetece, porque quiero, porque no puedo dejar de pensar en ello. Vale, compro. En ocasiones consentimos tener encuentros eróticos porque te lo pide tu pareja, porque has acordado con tu pareja o la persona con la que tienes una relación mantener encuentros eróticos con determinada frecuencia, porque tu novio o tu novia te lo ha pedido muchas veces, porque eres el único o la única del grupo que aún no ha tenido esos encuentros, porque temes que te dejen por otra persona, porque tienes miedo a que tengan una opinión de ti, por ejemplo, que eres una estrecha. Pero entonces, ¿cómo sabemos realmente si una persona mantiene sus relaciones sexoafectivas con consentimiento de verdad y deseo o simplemente por esos patrones que nos limitan un poquito el deseo y el consentimiento? Os vamos a dar una serie de claves que podemos compartir con el alumnado para que identifique si ese consentimiento va de la mano de ese deseo, como por ejemplo, si han hablado de cómo sucederá el encuentro, si cuando están compartiendo esa intimidad se devuelven los besos, si nos ayudamos a quitarnos la ropa, si mostramos verbalmente o gestualmente que nos gusta lo que estamos haciendo. Podríamos entonces retrotraernos al podcast en el que hablamos de consentimiento también y recordar que las características de este son que se da libremente, desde el entusiasmo, es concreto, se facilita estando informado y es reversible en todo momento, es decir, que puedes cambiar de opinión y lo que te apetece ahora puede ser que no sea lo que te apetezca mañana. La adolescencia es una etapa tan emocionante como desafiante. El paso del afecto a la intimidad trae consigo una mochila de expectativas, deseos, miedos y muchas preocupaciones. Y que en muchos casos se resuelve a base de ensayo y error a no tener al alcance pues, la información necesaria. Entonces, compartir pensamientos y emociones es una forma de desnudarse emocionalmente antes de llegar a la parte física. Este descubrir les ofrece respuestas a su propia sexualidad y les hace conectar con sus emociones y las de los demás. Así, anticiparse a los acontecimientos, ofreciendo información y respuestas de manera honesta y directa, fortalecerá las relaciones y vínculos que tengamos con nuestro alumnado. Puede que las dudas aparezcan mientras habláis de matemáticas, lengua o filosofía, o incluso después de ver una peli, escuchar una canción o durante el viaje fin de curso. Siempre es un buen momento si asumimos que es algo natural y que forma parte del desarrollo de nuestro alumnado. Algunos tips para dar respuestas. Por ejemplo, ver cada pregunta como una oportunidad para abordar temas que les inquietan. Crear un buen clima de comunicación, manifestando interés sin juzgarles. Anticiparnos a las etapas del desarrollo. Incluso admitir la incomodidad de las conversaciones si llega a aparecer. Adquirir nuevos conocimientos sobre la sexualidad para transmitir ideas claras y precisas. Puede que ello también ayude a vuestro crecimiento personal. Repasar vuestras actitudes y comportamientos sexuales para no contradecir lo que decís y enseñar a conocer y apreciar su cuerpo y el de los demás. Bueno, podríamos ultimar diciendo que cuando se trata de adolescentes y sexo, debería dejarse claro con los jóvenes que un requisito previo para que la actividad sexual sea adecuada es el consentimiento, ese término que podríamos subrayar. Una manera de ayudar a los jóvenes entonces a mejorar sus habilidades para establecer y respetar los límites es hacerlos que practiquen estas habilidades desde muy pequeñitos, incluso que los padres que comienzan a hablar pronto con sus hijos sobre el consentimiento sexual y las relaciones sexuales puedan enfrentarse a muchos ojos en blanco y exclamaciones de qué asco cuando el sexo se vuelve parte de la conversación. Una de las grandes enseñanzas que podríamos transmitir a nuestros pequeños es que en el sexo no estás tú solo y siempre hay dos personas a considerar. Habla, pregunta, duda, respeta y si has de querer, hazlo siempre bien. Espacio financiado por el Ministerio de Igualdad.